Hola, mi nombre es Saile Martínez y hoy vamos a hablar un poco acerca de la introducción a la macroeconomía, el dinero, la inflación y el PIB. Bien, la macroeconomía es el conjunto del todo de la economía de un país. Se toma en cuenta la decisión de la sociedad constituida de acuerdo a toda la suma de las decisiones individuales. No solo implica el análisis de un precio, sino de todos los bienes y servicios producidos en la economía. Bien. Esta busca la estabilidad económica y se ocupa de ciertas políticas económicas como lo son el crecimiento económico, el empleo y la inflación. Entre los objetivos de la economía tenemos el crecimiento económico, que es el que busca el empleo de los recursos para obtener mayor cantidad de bienes y servicios y que esto pueda ser de beneficio para el ciudadano. Este se mide a través del PIB, que es el Producto Interno Bruto, y es el indicador de riquezas y muestra el valor del mercado de bienes y servicios en un país en un tiempo o un momento determinado. El empleo. Bueno, mantener una tasa de desocupación baja es lo ideal, ya que pues todas las personas siempre van a tener necesidades en la vida y pues mantener esa tasa de desocupación baja con el trabajo, dándole el trabajo a las personas, hace que esas personas puedan suplir sus necesidades por medio del trabajo y no ser una carga para el Estado. Los precios. Mantener los precios es muy importante porque al mantenerlos pues todo va a estar bien equilibrado y la economía va a funcionar de la manera correcta. Y solo que al incrementar los precios se produce una inflación y al disminuir los precios se produce una deflación, cosa que ninguna de las dos son convenientes ni para las empresas ni para las familias, porque pues en cierto punto se van a ver afectados. Está el buen manejo del déficit público, que bueno, se trata o pasa cuando los ingresos fiscales son menores que los gastos públicos, ¿no? Entonces, los gastos del Estado. Eh, Entre mayor déficit, mayores recursos de financiamiento se necesitan para lo que es, por ejemplo, el sector salud y la educación. Ingresos y gastos públicos es lo que se ve en este déficit público, ¿no? El desequilibrio exterior, las relaciones. Todos los países tienen relaciones con otros países, pero este desequilibrio se produce cuando hay mayor importación que exportación de productos. Y esto quiere decir que, bueno, el país está necesitando más recursos de los que puede producir. Entonces, por eso necesita hacer préstamos de otros países para suplir sus necesidades. El tipo de cambio. Bueno, el tipo de cambio expresa el precio del dinero nacional en una moneda extranjera. Y esto es lo que llamamos divisas. Por ejemplo, aquí en Venezuela, la moneda que tenemos de base, bueno, sabemos que el bolívar es la moneda de Venezuela, pero realmente nos guiamos por el dólar. Entonces, expresa esta moneda, el dólar se expresa como una moneda nacional, una moneda mundial, porque bueno, el dólar sabemos que es una moneda que en todos lados es aceptada. Hola, yo soy César Romero y en esta ocasión les voy a hablar sobre la política fiscal, la política monetaria y la política comercial. Entonces, la política fiscal son una serie de políticas que ejerce el gobierno nacional mediante el Ministerio de Economía o Ministerio de Finanzas. Tiene que ver con los gastos e ingresos del gobierno, es decir, la creación y el uso del presupuesto nacional. La política monetaria son las políticas que implementa el Banco Central con la finalidad de regular la oferta monetaria, influir en variables como
los tipos de interés, los precios de los bienes y servicios, el tipo de cambio, etc. Estas acciones se pueden realizar mediante la gestión del dinero, del crédito y del sistema bancario. La política comercial la implementa el gobierno y tiene la finalidad de estimular o limitar las exportaciones e importaciones. Se practica por medio de aranceles, cuotas, barreras no arancelarias, subsidios a las exportaciones, etc. Todas estas políticas tienen como objetivo promover el crecimiento económico de la nación, controlar así la inflación, aumentar el empleo y mantener un equilibrio fiscal. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leiter Garay y hoy voy a hablar sobre las funciones del Banco Central de Venezuela. Este ente altamente participativo en la economía nacional se encarga del manejo de la política cambiaria monetaria, la regulación del crédito, las tasas de interés y de promover la adecuada liquidez del sistema financiero. Según el decreto con rango, valor y fuerza de ley de reforma parcial de la Ley del Banco Central de Venezuela en 2015, el BCB es autónomo para ejecutar la formulación y ejercicio de las políticas de su competencia con capacidad pública y privada. Quiere decir que es una institución de suma importancia en la economía venezolana, en la economía nacional. Participa en la planificación financiera nacional, administrando las reservas monetarias internacionales de la República. Establece o estima cuáles son los niveles adecuados de las reservas internacionales de la nación. También vela por el correcto funcionamiento del sistema de pagos del país. Participa en los mercados de divisas, en el mercado del oro y asimismo es el único que tiene la potestad de emitir las especies monetarias en el país. El BCB está en la continua búsqueda del bienestar financiero del país. Asesora a los poderes públicos nacionales en materia de su competencia. Para ello, realizando cada una de las acciones pertinentes para dicho fin, que le corresponden al banco. Y asimismo, contribuye al desarrollo de la población y a su formación socioeconómica. La inflación es un proceso que se caracteriza por las alzas en los precios de todos o casi todos los bienes y servicios de una economía en un país. Hay tres tipos de inflación. La inflación moderada, que es baja o muy baja, y esta tiene una tasa intermensual cercana al 0%, que anualmente se convierte en un dígito, que si 1%, 2%, 3%. La inflación galopante, que es alta o muy alta, que tiene una tasa intermensual de un dígito de 1.5%, y la tasa anual se convierte en dos dígitos, por ejemplo 18,0 o 20,0, etc. Inflación severa. La tasa anual se acerca al 100% o más, puede llegar hasta 3 dígitos o más, pero esto ya es considerado como una hiperinflación, ¿no? Donde anualmente se puede pasar hasta el 1000% de inflación. Las causas más frecuentes de la inflación son la inflación de demanda y la inflación de coste. La inflación de demanda sucede cuando la demanda crece más rápido que la oferta. ¿Qué es esto? Bueno, cuando las personas quieren comprar, muchas personas quieren comprar un mismo producto, ¿sí? Es bastante la demanda, pero la oferta, que es, por ejemplo, no sé, la materia prima, no es suficiente para suplir a todas las personas. Esto pasa en dos ocasiones. Si se usan todos los factores, por ejemplo, si todas las personas que trabajan están ocupadas y no pueden producir, hay trabajo en las empresas, pero no hay personas que puedan trabajar. Hay bastante demanda porque hay personas que quieren comprar y pueden comprar, pero no hay gente que lo produzca, no hay producción. Puede ser
o por personas que no hay, o por materia prima. Cuando se imprime mucho dinero también sucede esto. Las personas tienen más dinero para poder comprar, tienen el dinero, pero sigue sucediendo lo mismo. Hay la misma oferta, hay demanda, hay dinero, pero no hay producción. No hay suficiente producción para suplir las necesidades de todas las personas que quieran comprar ese producto. Muy parecido a lo que vivimos hace algunos años aquí en Venezuela, ¿no? Donde el dinero era demasiado para poder comprar algún producto básico como el papel higiénico, por ejemplo. La inflación de coste. Aumentan los costos en la empresa. Sí, es lo que sucede. Entonces, ¿qué aumenta? Los salarios, la materia prima, la energía, etc. Por lo tanto, para la empresa es más caro producir, entonces ellos aprovechan y suben los precios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando suben los precios, las personas, los que trabajan, piden aumento de sueldo. Entonces la empresa que dice, bueno, aumentamos los sueldos, pero entonces no estamos ganando lo mismo, entonces vamos a aumentar, y se convierte en un círculo vicioso. Entonces, bueno, las consecuencias de la inflación, hay dos. Una va unida con la otra, que es la pérdida de poder adquisitivo, ¿no? Los precios suben más que los salarios. Entonces, al subir los precios más que los salarios, pues la gente le crea como una incertidumbre donde las empresas y familias no se atreven a invertir, ya que no saben si es rentable o no a un futuro que esto le pueda dar alguna ganancia. Y entonces ahí es donde comienzan a ocurrir los cierres de empresas, el desempleo, la reducción de personal y bueno, estas son las cosas más comunes, ¿no? Las consecuencias más comunes. Entre los instrumentos de medición tenemos que es más normal para medir la inflación, es el índice de precio al consumidor, el IPC, o el índice nacional de precio al consumidor. Este representa el coste de una cesta de bienes y servicios. Sabemos que puede haber en esa cesta de bienes y servicios, pues todo lo que nosotros gastamos anualmente, podría decirse así, que sí, zapatos, alimentos, ropa, bebidas alcohólicas, no alcohólicas, lo que gastamos en servicios como el teléfono, y todo ese tipo de cosas. Ahora les hablaré sobre el Producto Interno Bruto o PIB. Es un indicador económico que mide el valor monetario de los bienes y servicios producidos por un país, como por ejemplo la alimentación, la ropa, los servicios, etc. Esto se mide durante un periodo de tiempo definido. Los métodos de cálculo. El método del gasto consiste en sumar el precio de las compras de los bienes y servicios finales producidos dentro de un país. Incluye el consumo de los hogares o de las familias, instituciones sin fines de lucro, inversión de las empresas y familias, el gasto en consumo final del sector público y el valor de las exportaciones netas. El método del ingreso consiste en la suma de los ingresos de los asalariados, las ganancias de las empresas y los impuestos menos las subvenciones. El método del valor agregado consiste en la suma de los valores agregados de las diversas etapas de producción en todos los sectores de la economía. El valor agregado es igual al valor de la producción menos el valor de los bienes intermedios. El Producto Nacional Bruto, o PNB, expresa el valor monetario de los bienes y servicios producidos durante un periodo de tiempo determinado por los nacionales de un país. Al PNB se le resta la producción total de las empresas extranjeras que residen en el país y a la vez sumarle la producción nacional que se encuentran en los países extranjeros. El PIB a precio nominal es el cálculo del Producto Interno Bruto tomando como datos el valor del mercado de los bienes y servicios finales producidos en un país durante un determinado periodo de tiempo que suele ser un año. Y el PIB real es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por un país a precios constantes. Bien, hablaremos ahora sobre un análisis de la economía venezolana en los últimos años, haciendo énfasis en el 2020, 2021 y 2022.
En este caso vamos a estudiar variables macroeconómicas, tales como el Producto Interno Bruto, la inflación y las reservas internacionales. Vamos a empezar entonces con las reservas internacionales. Según datos proporcionados por el Banco Central de Venezuela, en el año 2021, específicamente en el segundo semestre de este año, subió el índice de reservas internacionales, lo que indica, subió con respecto al año 2020, lo que indica una fortaleza en la economía venezolana. El aumento de reservas internacionales es señal de solidez financiera y esto a su vez aporta a la reducción del riesgo soberano en el país. Dicho aumento prácticamente se estabilizó. De hecho, en el primer semestre de 2022, como se ve en los datos, el índice solo sufrió una leve decadencia. Es leve, insignificante con respecto a las variaciones que había tenido en años anteriores. Viendo ahora el Producto Interno Bruto, se sabe que cuanto mayor es el Producto Interno Bruto de un país, mayor es su capacidad económica y por tanto mayor es su capacidad para generar empleo e inversión. Viendo ahora el gráfico proporcionado por el Fondo Monetario Internacional, el Producto Interno Bruto en Venezuela ha tenido en los últimos años índices negativos, es decir, ha disminuido porcentualmente. Vemos, por ejemplo, que en 2019 tuvo una disminución muy significativa del menos 35%. En el año 2020 disminuyó el menos 30% y en 2021 el descenso fue menor, fue de apenas un 5%. Pero igual pues son estadísticas negativas. Vemos también los datos de la inflación. La inflación, bueno, los efectos más palpables o los que más se notan en la población es que al haber inflación en una nación, las personas no pueden con una misma cantidad de dinero adquirir los mismos productos que querían antes. Por ejemplo, si en 2012 se compraba un mercado grande con $10 y en el país a partir de ese año hubo inflación, vamos a suponer que ya para 2015 con esos $10 no se podría comprar dicho mercado, sino ya comprar apenas unos cuantos productos. Es más o menos la situación que ocurrió con Venezuela, que entró en un proceso de inflación ya en el año 2017. ¿Qué quiere decir esto? Que los precios suben indiscriminadamente y los comerciantes prefieren quedarse con la mercancía, prefieren mantener sus stocks que retener dinero, dado a la devaluación constante del mismo. Para el año 2020 se mantuvo dicha hiperinflación, pero ahora a menor escala. Esto producto del leve crecimiento económico del país, datos que también se reflejan para el 2021, donde el índice de variación de la inflación fue menor con respecto a años más críticos como el 2018 y el 2019. ¿Qué quiere decir todo eso? Quiere decir que los junio ha presentado un leve alivio económico con respecto a lo que había experimentado en años anteriores. Todo esto producto de la subida del precio del petróleo y también del aporte económico que han hecho muchos venezolanos a través de las remesas que han enviado del extranjero hacia el país. También, por ende, hay muchas más inversiones, muchos más emprendimientos de monedas extranjeras como el dólar, como el peso o como el euro o los reales brasileños. En el cono monetario nacional, las personas ya pueden ahorrar en monedas que no tienden a devaluar, mejoran su economía. A ello, por esa razón, es que se ha visto una disminución de la inflación,
se ha visto disminuciones del Producto Interno Bruto, pero menos dramáticas, por llamarlo de ese modo, y asimismo se ha visto un aumento en las reservas internacionales del país. Y bueno, muchas gracias, esa ha sido nuestra exposición.